Aleister Crowley, cuyo nombre de nacimiento era Edward Alexander Crowley, nació el 12 de octubre de 1875, en Royal Leamington Spa, Inglaterra. Fue el único hijo de Edward Crowley, un fabricante de cerveza con inclinaciones religiosas, y Emily Bertha Bishop, quien provenía de una familia de terratenientes. Desde temprana edad, Crowley mostró una fascinación por lo oculto y lo espiritual, interesándose en temas como la magia, el misticismo y la religión. Su infancia estuvo marcada por la muerte de su padre cuando tenía 11 años, dejándolo a cargo de su madre y su abuelo materno, quienes lo educaron en un estricto ambiente cristiano. Sin embargo, a pesar de esta influencia, Crowley comenzó a cuestionar las enseñanzas religiosas convencionales y a explorar diversas filosofías y prácticas espirituales alternativas. Después de completar sus estudios en la escuela de Malvern, Crowley asistió a la Universidad de Cambridge, donde continuó desarrollando su interés por lo oculto y se unió a la sociedad secreta Hermetic Order of the Golden Dawn. Fue en este grupo donde Crowley tuvo sus primeras experiencias prácticas con la magia ceremonial y la alquimia, lo que profundizó su fascinación por lo esotérico. Durante este periodo, Crowley también heredó la fortuna de su padre, lo que le permitió viajar extensamente por el mundo y dedicarse por completo a sus estudios y prácticas espirituales. Viajó a Egipto, México, India y otros lugares, donde se sumergió en las culturas locales y continuó explorando las tradiciones místicas y espirituales de cada región. En 1898, Crowley tuvo una experiencia reveladora en El Cairo, Egipto, donde afirmó haber sido contactado por una entidad espiritual llamada Aiwass, quien le dictó el texto sagrado de su nueva religión, Selema. Este evento marcó un punto de inflexión en la vida de Crowley, quien se dedicó a difundir las enseñanzas de Selema y a establecer una comunidad basada en estos principios. Aleister Crowley desarrolló un sistema de creencias y enseñanzas conocido como Selema, que se basa en el lema, haz lo que quieras será toda la ley. Esta frase encapsula la idea central de Selema, que es la libertad individual y la realización de la voluntad personal como el camino hacia la verdadera realización espiritual. En el corazón de las creencias de Crowley estaba la noción de que cada individuo tiene una voluntad verdadera, un propósito único y divino que debe descubrir y cumplir en su vida. Para Crowley, la realización de esta voluntad verdadera era la clave para alcanzar la verdadera felicidad y plenitud. Creía que las restricciones impuestas por la sociedad, la moralidad convencional y las normas religiosas eran obstáculos para la realización de esta voluntad verdadera, y abogaba por la libertad absoluta para seguir esta voluntad, siempre y cuando no interfiriera con la de los demás. Uno de los conceptos fundamentales de Selema es la idea de que la ley moral no es una imposición externa, sino una expresión interna de la propia naturaleza y voluntad de cada individuo. En este sentido, Crowley promovió una ética basada en la autenticidad y la autoexpresión, en lugar de en normas externas o dogmas religiosos. Además de su enfoque en la libertad individual y la realización de la voluntad verdadera, Crowley también estaba interesado en la magia y en el uso de prácticas rituales y simbólicas para alcanzar estados alterados de conciencia y comunicarse con fuerzas espirituales. Creía en la existencia de un mundo invisible poblado por entidades espirituales que podían ser invocadas y trabajadas a través de rituales mágicos. Aleister Crowley estuvo involucrado en la fundación y el liderazgo de varias sectas y organizaciones a lo largo de su vida, siendo la más notable, la Ordo Templi Orientis conocida como Otto. La Otto fue fundada a principios del siglo XX y se basaba en principios de ocultismo, misticismo y filosofía esotérica, muchos de los cuales fueron influenciados por las creencias y enseñanzas de Crowley. La Otto fue una de las organizaciones más importantes en la difusión de las enseñanzas de Crowley y Selema. La organización atrajo a personas interesadas en la magia, la espiritualidad alternativa y la filosofía esotérica, y se convirtió en un punto focal para la investigación y la práctica de diversas tradiciones místicas y ocultistas. Crowley se unió a la Otto en 1912 y eventualmente ascendió a la posición de líder, donde trabajó para expandir la organización y difundir las enseñanzas de Selema. Además de la Otto, Crowley también fundó la religión de Selema y estableció la abadía de Selema en Cefalù, Italia, en la década de 1920. La abadía sirvió como un centro de estudio y práctica de las enseñanzas de Selema, y atrajo a seguidores y estudiantes de todo el mundo que buscaban aprender de Crowley y sumergirse en su filosofía y prácticas espirituales. A lo largo de su vida, Crowley también estuvo asociado con varias otras organizaciones y grupos esotéricos, incluida la Hermetic Order of the Golden Dawn, donde comenzó su estudio y práctica de la magia ceremonial y la alquimia.
Aunque su tiempo en la Golden Dawn fue breve y tumultuoso, Crowley continuó desarrollando sus propias ideas y prácticas mágicas que luego integró en su trabajo con Laoto y Selema. La influencia de Crowley en estas organizaciones y sectas fue significativa, y su legado sigue siendo sentido en muchas corrientes esotéricas y ocultistas contemporáneas. Su enfoque en la libertad individual, la realización de la voluntad verdadera y el uso de prácticas mágicas y rituales como herramientas para la transformación personal continúa atrayendo a personas interesadas en la exploración espiritual y el misticismo. Aleister Crowley fue apodado el hombre más malvado del mundo por la prensa sensacionalista de su época debido a su reputación controvertida y sus prácticas consideradas poco ortodoxas y escandalosas para la sociedad de la época. Crowley fue un provocador y un crítico de las normas sociales y religiosas establecidas, lo que contribuyó a crear esta imagen de él como una figura maligna. Además, su implicación en prácticas ocultistas, su interés por el sexo y las drogas, así como su estilo de vida extravagante y poco convencional, alimentaron esta percepción negativa que se ha mantenido en ciertos sectores hasta hoy. Sin embargo, es importante destacar que esta imagen está muy influida por la exageración y la falta de comprensión de su trabajo y creencias reales. Aleister Crowley tuvo un interés significativo en la alquimia, que es una antigua tradición filosófica y protocientífica que buscaba transformar la materia para alcanzar la perfección espiritual y material. La alquimia estaba imbuida de simbolismo y a menudo se consideraba un camino hacia el conocimiento esotérico y la iluminación. Crowley se inició en la alquimia a través de su participación en la Hermetic Order of the Golden Dawn, una sociedad secreta dedicada al estudio y la práctica de la magia ceremonial y la alquimia. En la Golden Dawn, Crowley estudió los textos clásicos alquímicos y se familiarizó con los símbolos y conceptos alquímicos fundamentales. Sin embargo, Crowley desarrolló su propia interpretación y práctica de la alquimia que estaba influenciada por sus creencias en Selema y su enfoque en la realización de la voluntad verdadera. Para Crowley, la alquimia no solo era un proceso físico de transmutación de metales, sino también un proceso espiritual de transformación personal. En su obra El libro de Thoth, Crowley presenta el concepto de la alquimia interna, que se refiere al proceso de transmutación de la conciencia y la personalidad para alcanzar un estado superior de ser. Para Crowley, este proceso implicaba la integración de aspectos aparentemente opuestos de la personalidad y la exploración de los rincones más oscuros de la psique para lograr la unidad y la armonía internas. Además de sus escritos teóricos sobre alquimia, Crowley también experimentó con prácticas alquímicas en un sentido más práctico. Se dice que llevó a cabo experimentos alquímicos en su laboratorio personal, aunque no está claro hasta qué punto logró resultados significativos en términos alquímicos tradicionales. Aleister Crowley dejó un legado duradero en el mundo del ocultismo, la magia y la espiritualidad alternativa. Aunque fue ampliamente criticado y malinterpretado durante su vida, su trabajo ha sido revaluado y apreciado en años posteriores por su profundidad y originalidad. Su sistema de creencias, conocido como Selema, ha inspirado a muchos seguidores y continúa siendo practicado en todo el mundo. Su influencia se ha extendido a diversas corrientes esotéricas y ocultistas, así como a la cultura popular, donde su imagen y sus ideas han sido utilizadas en libros, películas y música. A pesar de su controversial reputación, Crowley es reconocido como un pionero en la exploración de la espiritualidad individual y la libertad personal, y su trabajo sigue siendo objeto de estudio y debate en la actualidad. Entre sus libros más reconocidos podemos encontrar El libro de la ley, considerado el texto sagrado de Selema, fue escrito en 1904 y dictado a Crowley por una entidad llamada Aiwass. Magia en teoría y práctica, un texto seminal sobre magia ceremonial y teoría mágica, que explora la naturaleza de la magia y su aplicación práctica. El libro de Thoth, un tratado sobre el tarot, en el que Crowley presenta su propio sistema de interpretación basado en sus estudios alquímicos y esotéricos. Diario de un drogadicto, una novela semi-autobiográfica que explora la adicción a las drogas y la búsqueda espiritual, basada en las propias experiencias de Crowley. Magia sin lágrimas, una colección de cartas escritas por Crowley en las que explica sus enseñanzas y responde a preguntas sobre magia y espiritualidad. El mundo perdido, una obra de teatro que explora temas religiosos y místicos, basada en la vida de Jesucristo pero con una interpretación única y controvertida. El Santo Oficio, una novela que combina elementos de la magia ceremonial, la alquimia y la teoría telemita, y que sigue la historia de un ritual mágico para invocar a un ser espiritual. La visión y la voz, aunque técnicamente no es una novela,
Este trabajo es un relato detallado de las visiones y experiencias mágicas de Crowley durante un periodo de práctica ritual intensiva en el desierto. Aleister Crowley falleció el 1 de diciembre de 1947, a la edad de 72 años, en Netherwood, una casa de huéspedes en Hastings, Inglaterra. A lo largo de sus últimos años, Crowley había experimentado problemas de salud y dificultades financieras, lo que lo llevó a depender de la caridad de amigos y seguidores. Se dice que en sus últimos días estaba en un estado de pobreza y deterioro físico. Su muerte fue el resultado de complicaciones relacionadas con su asma crónica y su adicción a la heroína, una adicción que había luchado contra ella durante gran parte de su vida adulta. Aunque Crowley fue un personaje controvertido y polémico en vida, su muerte fue relativamente tranquila y pasó en relativa oscuridad, sin el reconocimiento generalizado que había buscado en vida. Esto fue Proyecto MFK, más allá del secreto. Si te gustó el video, no olvides compartir, darle like y suscribirte al canal.